Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 11 al 25. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Vivan una vida cristiana íntegra. Ese es el título del sermón de este día. Los incrédulos sacan sus ideas acerca de Dios, principalmente de lo que observan en el estilo de vida de aquellas personas que dicen que son cristianos. Es por ello que Pedro exhorta a los cristianos a mantener una conducta honorable para que aquellos que hablan mal de ellos sean obligados a glorificar a Dios. La semana pasada estudiamos que el apóstol Pedro nos ordena apartarnos de toda maldad, de todo engaño, de toda hipocresía, envidia y toda calumnia, y que debemos de hacerlo porque somos un pueblo escogido que ha sido llamado a vivir una vida santa. El día de hoy estudiaremos los versículos 11 al 25, donde Pedro instruye a los elegidos cómo deben de ver al magistrado civil que los oprime, y también cómo deben los esclavos responder ante sus amos. Los cristianos, hermanos, debemos de tener una visión adecuada del gobierno civil para que de esta forma podamos vivir una vida honorable ante los incrédulos que nos observan. Debemos de servir a nuestros amos siguiendo el ejemplo de Jesús, quien sufrió muchas injusticias y muchas humillaciones. Pedro habla de los deberes sociales y familiares que son bastante similares y que también encontramos en la carta a los Efesios en el capítulo 5 y 6 y en Colosenses capítulo 3. Estos deberes sociales o culturales que Pedro menciona en esta sección eran parte del llamado Código de la Casa del mundo grecorromano. Este código definía las relaciones humanas mutuas que componían ese mundo en el primer siglo. No estaban escritos, pero los judíos, los griegos y también los romanos, hermanos, los entendían universalmente como la forma
en que se debían de conducir. Estos códigos reflejaban las costumbres sociales de esa época. Pero nosotros debemos de observar que Dios ha hablado directamente sobre estos asuntos en su palabra. Además, sabemos que son parte de lo que ahora llamamos la ley natural, es decir, aquellas cosas que los cristianos y los no cristianos tenemos en común en este mundo, en este reino civil. Estos incluyen la relación entre los esclavos y los amos, la comprensión adecuada de la autoridad civil y también la relación entre los maridos y las esposas, de la cual se hablará en el capítulo 3. Sin embargo, también debemos de mencionar que como cristianos tenemos una visión muy diferente del código del hogar, porque las escrituras explican cómo debemos entender estas relaciones humanas a la luz de esta voluntad revelada de Dios. Pedro da estas instrucciones en estas áreas, hermanos, para afirmar que los cristianos reconocen el código del hogar grecorromano, pero que al mismo tiempo indican donde las escrituras corrigen esas distorsiones paganas que iban en contra de la revelación de Dios. La frase que encontramos en el versículo 11, donde dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esta frase de abstenernos de esos deseos carnales se usa mucho, hermanos, para referirse a aquellos impulsos desenfrenados de los seres humanos. Es decir, es aquello que pertenece a la naturaleza caída, que nace del egocentrismo humano. Sabemos que deberíamos de hacer esto o aquello, pero por alguna razón somos incapaces de llevarlo a cabo. Pedro exhorta a los lectores a vivir una vida íntegra, es decir, sin entregarse, hermanos, al deseo desenfrenado, porque eso significaría desobedecer los mandamientos de Dios. En el versículo 13 habla acerca de 12, habla acerca de que debemos de mantener buena vuestra manera de vivir. Y esto, hermanos, no apunta a algo inferior a lo santo. Es decir, Pedro no les pediría a estos cristianos hacer algo que está por debajo de la santidad. No. A menudo los paganos despreciaban a los cristianos tan solo porque se abstenían de los deseos carnales. En el capítulo 4 y versículo 4, Pablo habla de ello y dice que los no cristianos se sorprendían que los cristianos no siguieran o no hicieran lo mismo que ellos hacían, y por eso, hermanos, los cristianos eran despreciados y regularmente, de hecho, se les acusaba de practicar en sus reuniones secretas crímenes como el asesinato, el incesto y el canibalismo. Y esto lo hacían, hermanos, porque los incrédulos interpretaban mal las expresiones cristianas que eran muy comunes, como unidos en amor, hermano y hermana, o comer el cuerpo y beber la sangre. Ellos malinterpretaban estas expresiones y por ello los cristianos eran acusados de cometer estos crímenes. Es por eso que Tácito decía que los cristianos eran odiados a causa de sus muchos vicios, y Suetonio los define como una clase de gente que se basa en una novela y en una superstición muy peligrosa.
Así que los cristianos, hermanos, recibían todas estas calumnias y era lo que los jueces siempre tenían en mente cuando eran llevados a juicio. Pedro sabía que era imposible parar esta cadena de rumores y por ello aboga a que los cristianos vivan una vida íntegra, porque solamente de esta forma podrían los paganos tener una idea diferente de ellos. A continuación, en el versículo 13, hermanos, Pedro ordena a sus lectores a que se sometan a las instituciones humanas. Dice el versículo 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Es decir, que las instituciones humanas son puestas por Dios. Este mandato, hermanos, debió sorprender a muchos en la audiencia de Pedro, porque estas instituciones los hacían sufrir mucho. Sin embargo, Pedro les recuerda que el gobierno romano, incluso Nerón, quien más tarde condenaría a Pedro y a Pablo, este hombre también era un ministro de Dios, cuyo propósito era mantener la paz y el orden cívico. Eso es lo que Pedro enseña, hermanos, que las instituciones humanas derivan su autoridad de Dios y por ello debemos someternos a ellas. Esto nos será más fácil, hermanos, si nosotros recordamos que estas instituciones también deben de dar o son responsables ante Dios por sus acciones. Debemos de recordar también, hermanos, y esto es muy importante, que el mandamiento de someternos a estas autoridades siempre debe de ir equilibrado con las palabras de Pedro en Hechos 5:29, en el sentido de que cuando estas instituciones nos ordenan realizar algo que va en contra de la voluntad de Dios, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El apóstol Pedro, hermanos, define el propósito dado por Dios a los gobernadores en el versículo 14. Ya a los gobernadores como por él enviados para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Es decir, hermanos, que Dios pone estas autoridades y las limita a un propósito específico. Es por eso que en el versículo 15 leemos que Pedro dice que cuando los cristianos obedecen al César, es la voluntad de Dios que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Los buenos ciudadanos son un buen testimonio de la verdad de Dios. La aplicación de esta enseñanza entra en juego hoy en día, hermanos, cuando nuestros contemporáneos nos consideran como fanáticos odiosos, porque afirmamos que el matrimonio homosexual, el aborto, la corrupción, la poligamia y muchos otros pecados son un rechazo a la ley de Dios. Como no podemos apoyar estos pecados, Pedro nos diría que hacemos mucho bien en rechazarlos, en parte para silenciar a las personas que no tienen ni idea ni les importan las consecuencias a largo plazo por este tipo de comportamientos en nuestra sociedad. Y más bien estos hombres que los practican buscan justificar su propio pecado. En el versículo 16, hermanos, leemos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Pedro, hermanos, ordena a los cristianos a vivir como personas que hemos sido liberadas de la culpa y del poder del pecado. Y esto
no significa que no tengamos responsabilidades en el reino civil. No, por el contrario, no debemos usar nuestra libertad en Cristo como una licencia para pecar. Pedro está hablando de la libertad de ser libres del pecado, de la ley y del mundo, no para vivir en independencia, sino para poder servir a Dios. Esta libertad no se consigue por el esfuerzo personal. La Biblia enseña en Gálatas 5:1 y también versículo 13 que es un don del Espíritu de Dios. Además, hermanos, tenemos que tener en cuenta y recordar que la libertad, tal como se enseña en el Antiguo Testamento, no rescataba a alguien de la esclavitud para dejarle en la autonomía, no, más bien le redime para que pueda convertirse en un esclavo o en un siervo de Dios. La libertad verdadera se encuentra en el servicio a Dios. La conducta de un cristiano, hermanos, debe de ser honorable, de modo que los paganos que nos rodean nos vean como buenos ciudadanos y que las acusaciones en contra de nosotros no tengan mérito. Los cristianos, hermanos, debemos de honrar a todo ser humano porque han sido creados a imagen de Dios. Eso dice el versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Los destinatarios, hermanos, de esta carta debían incluso honrar al emperador pagano que se veía a sí mismo como un Dios y aceptaba la adoración. Sin embargo, estos cristianos debían de recordar que él era alguien a quien Dios había puesto en autoridad y que sería juzgado duramente por hacer mal uso de su cargo. A los no cristianos se les debe de honrar, dice Pedro, pero a los hermanos se les debe de amar. En el versículo 18, Pedro habla de la relación entre los sirvientes y sus amos. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. El término que Pedro usa aquí se refiere a un siervo doméstico. La esclavitud en el mundo greco-romano no se basaba en la raza como en la esclavitud moderna. Los esclavos o los sirvientes a quienes se dirige Pedro eran a menudo exprisioneros de guerra o sus hijos. La esclavitud de este tipo era universal en la época de Pedro y constituía una clase social, es decir, quien nacía de padres esclavos también sería uno de ellos, al menos que se pagara su libertad. El estilo de vida de un esclavo y en qué condiciones lo hacía dependía a quién y dónde servía. Por ejemplo, los esclavos domésticos o aquellos con educación y habilidades administrativas a menudo vivían como miembros de las familias a quienes servían. Estos regularmente eran tratados bastante bien y se les daba mucha libertad personal, pero otros eran tratados con dureza. En general, los esclavos agrícolas, las mujeres y los niños no calificados la pasaban muy mal y de hecho tenían una esperanza de vida muy corta. Muchos de estos esclavos se habían convertido al cristianismo, por lo que Pedro tiene que abordar la cuestión de cómo debían de servir a sus amos y por implicación también cómo los amos cristianos debían tratar a sus esclavos. Pedro no respalda, tampoco condena la esclavitud, porque esto era un hecho de la vida de muchos de sus lectores. Y si los esclavos cristianos eran llamados a someterse a sus amos, incluso en circunstancias tan difíciles, los amos cristianos deberían ver el sufrimiento de sus propios siervos y deberían de dejar de hacerlo.
de maltratarlos. Ese era el propósito de Pedro, hermano. Si bien aquí hay un principio que se puede aplicar para los empleados y los empleadores modernos, la analogía entre la época de Pedro y la nuestra se rompe rápidamente porque el empleo en nuestra época es voluntario. Y de hecho, si nuestro jefe nos maltrata o nos retiene el salario, nosotros podemos renunciar o incluso podemos interponer una demanda. Pero en las circunstancias históricas que describe Pedro, hermanos, el esclavo estaba ligado al amo de por vida a menos que pagara su libertad. No había ningún lugar al que él pudiese acudir si era maltratado y tampoco había un recurso legal si su amo era cruel. De hecho, Pedro sabía que algunos amos podían incluso torturar a sus esclavos a causa de su fe, porque según el código doméstico grecorromano, los amos tenían autoridad absoluta sobre sus esclavos y podían tratarlos como ellos quisieran. Y aún así, Pedro les dice a sus siervos o a los siervos cristianos que traten a sus amos con respeto, tanto a los buenos como a los malos. Este tipo de servidumbre era una prueba genuina de fe. El siervo debía de confiar en la promesa de que Dios lo recompensaría. Y que por el otro lado también su amo rico y quizás cruel enfrentaría pérdidas y sufrimientos eternos. El versículo 19 dice: porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. El principio de bendición y de maldición aparece aquí, hermanos. Dios bendecirá a los que hacen su voluntad, si no en esta vida, en la próxima. Y también castigará a aquellos que no lo hagan. Por eso los siervos que esperan que la gracia de Dios los sostenga durante el sufrimiento terrenal, deben de recordar que recibirán su herencia celestial en la próxima vida. Es en este punto, hermanos, donde nos topamos de lleno con la misteriosa providencia de Dios. En otras palabras, algunos cristianos tienen una vida fácil y disfrutan de la prosperidad material, disfrutan de buena salud y relaciones familiares felices. Sin embargo, otros luchan constantemente con una vida muy difícil. Muchos se enfrentan a enfermedades graves o mueren muy jóvenes. Otros son siervos que sirven a amos crueles. Y Pedro se dirige a los que están llamados a luchar en esta vida, a mirar los sufrimientos de Cristo porque Él se identifica con ellos. Aquellos que trabajan duro y no desafían a quienes tienen autoridad sobre ellos, soportarán su sufrimiento terrenal con la mirada puesta en el futuro cuando la gracia de Dios se realice plenamente. Los cristianos saben que en el día del juicio la recompensa vendrá. La venganza pertenece al Señor, no a nosotros. Por ello, los cristianos que se encuentran como víctimas de la injusticia deben aprender a mirar a un Salvador que también fue víctima de una grande injusticia. Él es el ejemplo que debemos de seguir. Versículos 20 y 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y el 23 también dice: quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanos, debemos de seguir el ejemplo de Jesucristo. Seguir significa compartir de forma incondicional el destino del Maestro. Y no acaba cuando uno pasa por necesidad o sufre por causa de él. Además, solo es posible si la persona que sigue
tiene una confianza plena y si pone su destino y su futuro en las manos de Jesucristo. Esta enseñanza va muy bien para animar a los esclavos que estaban sufriendo, ya que este tema les preocupaba porque estaban sufriendo aún haciendo el bien. Pedro les recuerda que Jesucristo era totalmente inocente y aún así sufrió. Por lo tanto, pueden ver ese sufrimiento que están experimentando como parte de su identidad en Cristo. Hay varios puntos importantes que se pueden extraer de la alusión que Pedro hace aquí a la profecía de Isaías en los versículos 23 y 24. Primero, hermanos, debemos de recordar que la muerte de Jesús fue ordenada por Dios. Jesús cargó con nuestros pecados en la cruz, salvándonos así de la ira de Dios. La vida de Jesús no le fue quitada. La Biblia dice que Él la ofreció gratuitamente, eligió sufrir y morir en nuestro lugar y por lo tanto su sufrimiento y su muerte aseguran nuestra salvación. Jesús debe de ser, hermanos, nuestro ejemplo cuando Dios nos llame a sufrir y cuando enfrentemos la injusticia de los empleadores crueles. La salvación en Cristo no es solo estar libre del juicio futuro y de la culpa, sino estar libres de la vida de pecado para poder vivir como Dios nos ordena en su palabra. En segundo lugar, hermanos, al imitar a Jesús, desarmamos a aquellos que abusan de nosotros. Es decir, no les damos motivos para maltratarnos y al mismo tiempo les mostramos la humildad y la muerte del único que puede salvarnos, Jesucristo. La preocupación de Pedro no es dar o explicar la razón de por qué sufrimos, más bien se preocupa por la realidad que sus lectores están soportando y por eso les explica que mirar a Jesús les permitirá comprender que cuando Dios llama a su pueblo a sufrir en esta vida, ciertamente los recompensará en la próxima. Así como Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos y luego lo exaltó a su diestra después de vivir una vida de humildad, sufrimiento y rechazo, Dios hará lo mismo con sus siervos que sufren. La muerte y la resurrección de Cristo es el modelo que debemos de tener en mente cuando buscamos imitar la humildad de nuestro Señor y cuando atravesamos momentos de grande prueba. Jesús confiaba en Dios. La Escritura enseña de principio a fin que Dios juzga con justicia y por eso los cristianos, en vez de tomarse la justicia en su propia mano, debemos de entregar nuestra causa al juez supremo. Esto es precisamente lo que hizo Jesús y debemos de seguir su ejemplo. Como descendientes de Adán, somos las ovejas descarriadas por las que Jesús sufrió tanto. El versículo 25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esta imagen del pastor dando de comer, cuidando y protegiendo al rebaño era muy familiar para los lectores de Pedro. Lo mismo la del obispo o guardián, ya que cada ciudad contaba con uno que le cuidaba y velaba por ella. Así, este título doble combina dos imágenes del cuidado y de la benevolencia de Dios. Para los siervos o esclavos, estas eran buenas nuevas. Ciertamente estaban sufriendo, pero no estaban acabados ni perdidos, porque Cristo estaba con ellos para cuidarles, a pesar de que su experiencia presente no era muy agradable. Por lo tanto, hermanos, los cristianos debemos respetar las instituciones civiles sobre las que se construye una sociedad, incluso cuando los paganos abusan y las distorsionan. Debemos estar muy agradecidos de que en la providencia de Dios vivamos en una república representativa y no bajo la tiranía de hombres que se creen semidioses como Claudio o Nerón. Debemos de estar agradecidos de que la esclavitud hoy sea vista como un gran mal
y que vivamos en un mundo en el que podemos elegir nuestras vocaciones, nuestros empleadores y ser compensados por nuestro trabajo. Y aunque el mundo moderno regularmente rechaza las escrituras al permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, tolerar la poligamia, el aborto, la corrupción y otros pecados, los cristianos todavía podemos vivir una vida íntegra y así ser ejemplo para los escépticos que nos rodean. Debemos recordar que si no fuera por la misericordia de Cristo, hermanos, nosotros seguiríamos siendo incrédulos, estaríamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ahora tenemos una ciudadanía celestial y por lo tanto debemos de someternos a las autoridades civiles. Debemos también, hermanos, recordar que cuando estas autoridades nos ordenen hacer algo que va en contra de la palabra de Dios, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. También debemos de someternos a nuestros empleadores, es decir, debemos de ser ejemplos, de imitar a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro nos llama a respetar a todos, así que temamos a Dios y amemos a nuestros hermanos. Amén.